Bueno, vamos a llegar al final del capítulo 5 de los Romanos. Este es un primer bloque en el libro de los Romanos que hemos venido estudiando ya desde 25 semanas. Este primer bloque ha hablado para nosotros o ha explicado mayormente la doctrina de la justificación. ¿Qué es que somos justificados? Bueno, que éramos pecadores y un buen día el Señor nos declaró justos. No fuimos hechos justos, porque justo solo hay uno, de acuerdo a lo que Romanos dice, Cristo. Pero fuimos declarados justos. Es decir, el Padre nos vio a través de la obra del Hijo. El Hijo tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz, y a nosotros se nos imputó o se nos dio su justicia. Así que la semana pasada estuvimos en capítulo 5, versos 12 al 14, y estuvimos allí considerando la mala noticia de lo que el pecado provocó. El pecado de Adán provocó o inició el fracaso de la raza humana, y lo único que puede solucionar el fracaso de la raza humana es la gloriosa obra o la gloriosa noticia de que en Cristo hay salvación. Así que en Cristo ganamos mucho más de lo que perdimos en Adán. Lo que Pablo ha comunicado para nosotros, versos 12 al 14, es que en Cristo ganamos mucho más de lo que hemos perdido en Adán. Así que yo quisiera volver a reconocer que en Cristo somos redimidos, restaurados y renovados. Así que vamos a iniciar ahí con sus bosquejos. Si quieres seguir el mensaje, puedes seguirme en tu bosquejo. En Cristo realmente el hombre es redimido, es restaurado y es renovado. Y cuando eso está sucediendo, el Señor entonces está conformando una nueva humanidad. Esta nueva humanidad que ha sido creada por Cristo, el postrer Adán. Entonces, a través de la obra y sacrificio de Cristo, Dios está conformando un nuevo pueblo. Este no es el Israel étnico, este es el pueblo de Dios. Ese pueblo ha sido comprado a precio de sangre y está siendo reunido por el Señor en toda situación geográfica del mundo, en toda punto. Lo mismo en China, que en África, que en Europa, que en América. Observe que Dios está salvando a gente de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y un día toda esta gente va a estar reunida en el cielo. Por eso es que cuando leemos Apocalipsis, leemos esa declaración, que estaremos delante del Señor de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, delante del Señor. Mientras adorábamos al Señor, nosotros leímos Deuteronomio 30, porque Deuteronomio 30 resume este momento en el que la nación de Israel se encontraba entre dos montañas, la montaña de Ebal y la montaña de Gerizim. Ebal fue la montaña desde donde si el pueblo desobedecía, entonces había maldición para ellos. Gerizim es la montaña desde donde si el pueblo obedecía, entonces había bendición para ellos. Y entonces esa es la razón por la que Moisés resume esto en Deuteronomio 30 diciendo prácticamente que delante de todo ser humano hay dos caminos, un camino de bendición, un camino de maldición, un camino de vida o un camino de muerte. Vean que lo que Moisés está haciendo es adelantar lo que Pablo está diciendo en ese pasaje de Roma. En Adán hay maldición, en el postrer Adán o en Cristo hay bendición. En Adán hay muerte, porque el pecado introdujo la muerte, pero en Cristo hay vida. Entonces lo que Pablo va a hacer es resumir para nosotros lo que el mismo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, está declarando en el Antiguo Testamento. Pablo entonces va a demostrar en este pasaje que Cristo ha inaugurado un nuevo pacto, que con ese nuevo pacto hay una nueva humanidad,
que solo Cristo ha vencido sobre el pecado y la muerte que caracterizó al antiguo pacto. Y entonces vamos a entender que en Adán hay condenación, pero en Cristo hay justificación. Debo recordar antes de leer los pasajes o los versos que están delante de nosotros, que dijimos que Adán y Cristo realmente funcionan como dos cabezas federales, dos representantes federales de todos nosotros. Tanto en el acto de Adán en el Edén, el acto de desobediencia de Adán en el Edén, como el acto de Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, han sido actos que han afectado a toda la raza humana. El pecado de Adán afectó a toda la raza humana trayendo muerte, trayendo lo que conocemos como el pecado original. Y luego el acto de Cristo en el Calvario trae salvación, introduce la salvación, como Pablo va a decir en este pasaje, a todo aquel que cree. Entonces vaya conmigo a Romanos 5, verso 15, y vean cómo Pablo va a contrastar la obra de Adán y de Cristo. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por ese reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia con la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo que tenemos en estos versos es el contraste entre Adán y Cristo. No es una comparación, son contrastes. Son contrastes. Lo único que asemeja a Adán y Cristo, en función de lo que estamos hablando, es lo que ya mencioné. Es que el acto de Adán en el Edén trajo una repercusión sobre toda la raza humana. El acto de Cristo en el Calvario trajo una repercusión sobre toda la humanidad cuando el pecador cree. Pero de allí en adelante, Adán y Cristo no se pueden comparar. Adán y Cristo se contrastan. Debo decir, como dije la semana pasada, que estos últimos versos del capítulo 5, de acuerdo a muchos eruditos del Nuevo Testamento, son los pasajes más difíciles de interpretar de la carta a los romanos. Entonces, en beneficio nuestro y para ayuda de nosotros, lo que voy a hacer simplemente es seguir el contraste de forma natural del pasaje. Y simplemente quiero que usted distinga los contrastes que hay aquí para nosotros. Bueno, lo primero que debo decir es que claramente Cristo es supremo en todo. No hay una sola área en este pasaje, como no hay una sola área en la vida donde Cristo no sea supremo. Hermano, Cristo debe ser supremo en tu oración. Cristo debe ser supremo en tu lectura de la palabra. Cristo debe ser supremo en tu comunión con los santos. Cristo debe ser supremo en tu matrimonio. Cristo debe ser supremo en la crianza de tus hijos. Cristo debe ser supremo en tu vida laboral. Cristo debe ser primero que todo. Primero que todo, por encima de todo. Nuestras emociones, nuestras especulaciones, nuestros sentimientos deben estar sepultados por debajo de Cristo.
Cristo debe reinar y gobernar sobre todo lo que nosotros somos. Y en este pasaje no es la excepción. Usted va a encontrar dos palabras, mucho más, en verso 15 y 17. Pablo está diciendo que Cristo tiene esta posición. Es mucho más que Adán. Y luego en el verso 18 y 19 usted va a encontrar la expresión, así pues y así como, que también está funcionando en el idioma original como un contraste de la obra de Cristo y de Adán. Entonces déjenme observar 4 contrastes que el pasaje nos presenta. Número 1, transgresión y don. Por un lado, el verso 15 te habla de la transgresión. Por otro lado, te habla del don. Estos versos van a destacar la gracia de Cristo, el don de Cristo sobre el pecado de Adán. ¿Es cierto? Adán pecó en el Edén. ¿Es cierto? Adán desobedeció la voz de Dios acerca de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, como dije la semana pasada, Adán en sí no tenía la ley, no tenía la ley de Moisés, no tenía el decálogo. Adán tenía un solo mandamiento, si usted lo quiere ver de esa manera. Bueno, tenía el mandato cultural de fructificar, multiplicarse, sojuzgar la tierra. Y después el Señor le dijo, de todo puedes comer, menos de este árbol. ¿Qué hace Adán cuando peca? Adán desobedece un mandato directo de Dios. Entonces, si tú quieres resumirlo de una manera sencilla, Adán tenía 2 grandes mandamientos. Génesis 1:28, donde Dios le dice, sojuzga sobre la tierra, fructifícate, multiplícate. Y luego Dios le dice, de todo puedes comer menos de este árbol. ¿Qué hace Adán cuando peca? Bueno, desobedece una orden clara de Dios. Si tú quieres interpretar eso como la ley que Adán tenía, lo puedes interpretar. O sea, violó una ley, violó un mandato, aunque no era parte del decálogo, no era parte de los 10 mandamientos, que después Moisés viene y legisla. Entonces, lo primero que Pablo va a contrastar es la transgresión de Adán, la forma como Adán violentó el mandato que Dios le había dado y el don a través de Cristo. Observe que en Cristo somos tratados por medio de su gracia divina. Gracias a que somos tratados por medio de su gracia divina, gozamos de esperanza, gozamos de una nueva identidad, gozamos de una eternidad segura en el Señor. Yo creo que esa es una de las grandes verdades que la epístola a los Romanos nos confiere, el saber que Cristo ha obrado en nosotros de forma perfecta, de forma completa. Como ya hemos mencionado, la justificación nos otorga el regalo de la seguridad de nuestra salvación. No, hermanos, no debemos estar confundidos cuando pensamos en la obra salvífica del Señor. Cuando pensamos en la obra salvífica del Señor, confiamos en las palabras de Pablo a Filipenses de que aquel que la buena obra comenzó en nosotros, la va a culminar, la va a ir perfeccionando y la va a culminar. Entonces tenemos esta gran verdad en el don de Dios, estamos seguros, no estamos dudando, estamos seguros de que su obra realmente es una obra perfecta, pero eso resalta cuando el telón que está detrás de ello es un telón negro. El telón negro en este pasaje es el impacto que Adán tuvo. El impacto que Adán tuvo sobre la raza humana fue totalmente negativo. El impacto de Adán realmente sobre nosotros es completamente negativo. Una vez que el pecado se introdujo en Génesis 3, el pecado está lacerando, el pecado está destruyendo, el pecado se está convirtiendo en un tirano atroz, en un rey poderoso que esclaviza, que nos domina, que nos ha conquistado. Por eso es que Pablo dice de esa manera, muchos murieron. Bueno, hemos dicho que eso fue una realidad. Murieron espiritualmente y murieron naturalmente también.
Y una persona que muere sin Cristo en su corazón es una persona que no solamente está muriendo natural, espiritualmente, sino que va a gozar de una muerte eterna. La expresión, mucho más que ahora va a presentar Pablo, está conectada con la gracia y el don de Dios. En Cristo realmente gozamos de un impacto positivo y somos provistos de su gracia. La salvación es un don que se ofrece a todos, pero aún las personas deben recibirlo. Voy a volver a decir eso, porque el pasaje no está comunicando que todos van a ser salvos. El pasaje está comunicando que el mensaje de salvación es un mensaje que se predica, que se proclama a todos, pero que todavía el pecador debe de recibirlo. Entonces déjeme explico esto. Yo puedo pararme en la plaza de un parque o en una plaza cívica, puedo ponerme a predicar y por allá a lo mejor mientras yo predico van a pasar 100 personas. Yo voy a estar predicando y algunos se van a parar un minuto, otros no se van a parar, otros se van a burlar, otros se van a ir rápidamente. El punto es este, el mensaje se anuncia a todos, pero no todos lo están recibiendo. Entonces, una cosa es la proclamación del mensaje, otra cosa es la recepción de ese mensaje. Entonces, cuando Pablo está hablando de los muchos aquí, está hablando precisamente de esto. La salvación es un don que ofrecemos a todos. No estoy parándome en una plaza pública y estoy diciendo, para el de camisa verde no es el mensaje. Para usted que va con gorra azul y que no me quiso escuchar, tampoco es el mensaje. No funciona así. Predicas a todos los pecadores como si fuera la única ocasión en la que vas a estar frente a ellos. Das el alma al predicar el mensaje, entregas el mensaje. Y posiblemente de esos 100, 2 van a creer, o 3 van a creer, o hermano, ninguno va a creer en ese momento. Vean cómo el verso 17, Pablo va a redundar en que esta don y esta gracia debe recibirse. El don y la gracia de Dios deben recibirse. Deben recibirse. Entonces, entregamos el mensaje, pero todavía cuando entregas el mensaje estás a medio camino. El don de Dios y la gracia de Dios en la salvación debe recibirse. Así que esta gracia y este don de Jesús están floreciendo por encima del pecado de Adán. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando entregamos esta gracia, que cuando entregamos este don en la persona o en las personas que están a nuestro alrededor, en ese momento ellos están dominados por Adán. En ese momento ellos están viviendo de acuerdo a la naturaleza del primer Adán, pero cuando ese mensaje y este don es entregado, entonces la gracia llega de una manera inesperada para ellos. Si lo quieres decir, la gracia golpea al pecador, la gracia se estrella con este pecado, y siempre que la gracia buena y bondadosa del Señor golpea al primer Adán, y el Señor está haciendo su obra de salvación, esa gracia va a vencer. Esa gracia va a ser más fuerte que el pecado del primer Adán. Esa gracia va a brincar. Por eso nosotros a veces tenemos ciertos retos y decimos, es que esta persona, es que tú no sabes, mató a 20. ¿Y? Es que tú no sabes, robó. ¿Y? ¿Sí lo ven? La gracia de Dios llega de una manera en la que nosotros inesperadamente no podemos tener una explicación. Usted me ha escuchado esta expresión, la voy a citar aquí nuevamente. La gracia de Dios es escandalosa. Salva a quien nosotros jamás salvaríamos si fuera por nuestra propia expectación. Perdona a quienes nosotros jamás perdonaríamos si fuera por nuestro razonamiento.
libera a quien nosotros jamás liberaríamos si fuera por nuestro pensamiento. Bueno, déjame ilustro esa forma en la que la gracia de Dios golpea al primer Adán, de tal manera que cuando el don se presenta, la transgresión es borrada. Yo he tenido la oportunidad en el ejercicio de mi ministerio de bautizar a muchas personas. Pero yo creo que la mayor realidad de la gracia fue ese día cuando bauticé a una mujer en la prisión, y cuando yo estoy tomando sus manos para explicarle cómo debe tapar su nariz para bautizarla, yo me doy cuenta de que esta mujer está allí porque asesinó. Y yo tenía todos los detalles de cómo es que ella había asesinado. No, su historia no me la contó ella, pero su historia estuvo en la prensa. Y cuando yo llegué a la prisión, simplemente fue cuestión de hacer 2 o 3 preguntas para saber quién era. Así que estoy aquí yo bautizando a esta asesina, si ustedes quieren poner ese calificativo, y cuando yo estoy ahí para bautizarla me doy cuenta de esto, cuando el don de Dios, la gracia de Dios llega a golpear al primero Adán, lo hace de manera definitiva. ¿Lo ven? Esa es la manera como el don y la transgresión está funcionando aquí. La transgresión está en nosotros de manera natural, pero entonces el don de Dios irradia, el don de Dios se presenta. Pablo usa 3 palabras para describir esto. Usa la palabra gracia, usa la palabra don, usa la palabra sobreabundando. En otras palabras, su gracia está sobreabundando, su don nos alcanza, su gracia está haciendo lo que el hombre no puede hacer. Y más allá de eso, su gracia nos da una esperanza venidera. El don aquí claramente es su justicia siendo ofrecida u otorgada a nosotros. El capítulo 5 ha empezado con la declaración: justificados pues por la fe. Entonces el don que el ser humano está recibiendo aquí es la justicia de Dios o justificación. El acto redentor de Cristo entonces nos ofrece algo mayor y algo más poderoso que la muerte que heredamos en Adán. Observe que en Adán solo hay un pecado por el cual Dios lo juzgó: comió del fruto prohibido. Pero en Cristo tenemos provisión para los muchos actos pecaminosos de nuestras vidas. ¿Ven eso? Una sola transgresión, pero luego la gracia o el don ofrecido de Dios para muchos actos pecaminosos en nuestras vidas. Esto fue lo que Jesús está diciendo en Juan 10:10. Él está hablando de que Él es el buen pastor. Y entonces Él dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Observen eso. El ladrón solo está robando, matando, destruyendo, pero el Señor ha venido para dar vida, y esa vida es una vida en abundancia. Cristo no solo invierte el pecado, Cristo no solo invierte lo que el pecado de Adán logró en el Edén, sino que mucho más allá de eso, Cristo está dando vida en abundancia para nosotros. Entonces, cuando piensas en el don y la transgresión, sí, la transgresión de Adán estuvo mal en el Edén. Sí, la transgresión de Adán produjo o trajo un efecto nocivo sobre la raza humana, pero luego el postrer Adán vino y solucionó el problema. Y cuando solucionó el problema del pecado, nos dio muchas más bendiciones que las maldiciones que pudimos haber heredado por causa del pecado de Adán. Número 2. En el verso 16, Pablo va a contrastar condenación y justificación. En Adán somos condenados, en Cristo somos justificados. Esto es naturalmente la explicación del verso anterior. Esta es la explicación de cómo el don en Cristo es mayor que en Adán. Una transgresión, una sola transgresión,
sumió a la humanidad en el pecado. Un acto de obediencia y la muerte de Cristo en la cruz hace posible la salvación del hombre perdido. ¿Ven eso? Un acto en Edén, un acto en la cruz. Así que en Adán somos condenados, pero en Cristo realmente somos justificados. Esa es la razón por la que decimos que el hombre solo puede estar en dos personas. El hombre está en Adán o el hombre está en Cristo. El hombre de manera natural está en Adán, dominado por el pecado original. Pero luego, cuando el mensaje del Evangelio nos da una invitación, nos hace un llamado, nos llama al arrepentimiento y nosotros venimos en fe, en arrepentimiento de nuestros pecados y confiamos que la buena y bondadosa obra de Cristo es eficaz para nosotros, entonces en ese punto de la vida dejamos de estar en Adán y venimos a estar en Cristo. Observe algo, en nuestro caso no es una transgresión. Cuando un pecador llega a Cristo, en nuestro caso no es una transgresión. Por eso Pablo cambia del singular al plural. En el caso de Adán fue una transgresión. Comió lo que Dios le había dicho, no comas. En el caso nuestro, cuando llegamos a Cristo, no es transgresión. El caso nuestro es transgresiones. Porque no hemos desobedecido un mandato, hemos desobedecido un montón. ¿Lo ven? Bueno, si alguien me dice, a lo mejor tú desobedeciste muchos, pero yo nomás poquitos. De todas maneras sigue siendo plural. Entonces el Señor nos justifica de estas transgresiones. Y la gracia de Dios está triunfando vertiginosamente sobre muchas transgresiones, sobre la suma de muchos pecados. Así que yo creo que esa realidad nos permite hacernos una pregunta o un cuestionamiento. ¿Te encuentras realmente anclado en Cristo esta mañana? ¿O tu ancla sigue estando en Adán? Escucha lo que Pablo va a decir en Romanos, pero en unos versos más adelante. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observa lo que va a decir en el 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bueno, en Cristo nosotros pasamos de no ser nada de acuerdo a estos pasajes a ser algo. El Señor nos conoció de antemano, el Señor nos predestinó, el Señor nos llamó y ahora está haciendo que nosotros seamos conforme a su Hijo, es decir, nos está santificando. ¿Cómo llegamos allí? Llegamos allí gracias a la justificación. Pero luego en el capítulo 12, cuando Pablo está hablando de la voluntad de Dios y de cómo la voluntad de Dios es algo importante que debe de estar pasando alrededor de nosotros, nos dice que debemos verificar, comprobar, validar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros, lo expresa en estas tres palabras: lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. ¿Cómo llego allí? Llego allí por la sola obra de Cristo y porque he decidido creer lo que la palabra de Dios me está entregando a saber en el Evangelio. Entonces, ¿qué está tratando de decirnos Pablo o ayudarnos a entender? Bueno, yo creo que lo que Pablo está queriendo darnos es que en Cristo gozamos de una nueva y de una poderosa identidad. No porque yo sea poderoso, yo realmente soy débil y tú también eres débil,
pero Cristo es poderoso. Entonces, cuando el Señor nos salva, nos está haciendo parte de una nueva humanidad, nos está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi heredero, tú eres coheredero con Cristo, tú eres sal, tú eres luz, tú eres un embajador. Observa simplemente todos estos calificativos. Entonces, velo claramente, Cristo no solo venció el acto de Adán por nosotros, Cristo realmente está erradicando todos los efectos de Adán en nuestras vidas. Todos los efectos nocivos de Adán. Adán es egoísta. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice, da, comparte lo que tienes. Adán es mentiroso, pero cuando venimos a Cristo nos dice, habla verdad. Adán está amargado, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ve cómo el cambio de identidad que la justificación está logrando realmente es algo portentoso. Cristo entonces está venciendo sobre el acto singular de Adán en Edén y sobre las transgresiones que siguieron a ese acto en la raza humana. Número 3, el tercer contraste, muerte y vida. En Adán hay muerte. Todo ser humano que está identificado en Adán es un moribundo. Espiritualmente, en algún punto físicamente, y lo más lamentable, en algún punto eternamente. El reino de la muerte imperó desde que Adán pecó en el Edén. ¿Puedes observar eso? Desde que Adán pecó en el Edén, la raza humana está muriendo físicamente, espiritualmente, eternamente. Pablo va a llamar a la muerte el postrer enemigo en la primera carta a los Corintios. Y cuando él está hablando de ese postrer enemigo, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo va a hacer esta declaración. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida ha sido. ¿Por qué? Porque Pablo está entendiendo que este postrer enemigo de todos nosotros realmente ha sido derrotado en la sola obra de Cristo en la cruz. Entonces entendámoslo, bajo el imperio de Adán, bajo el reino de Adán, la muerte está reinando desde Génesis capítulo 3. Pero ese gobierno, ese reino de la muerte, terminó el día en el que nuestro Señor Jesús está muriendo en la cruz y está expresando estas últimas palabras con su último aliento: consumado es. Ese es el momento cuando el imperio de la muerte llegó a su final. Así que en Adán perdimos nuestro reinado, ese reinado que la muerte nos daba, pero en Cristo reinamos mucho más. Si usted lo puede observar, la vida del primer Adán fue temporal, pero la vida de Cristo es eterna. Él resucitó y cuando resucitó tuvo el testimonio a todo esplendor, a todo cabalidad de que él había triunfado sobre ese imperio de la muerte. Observe cómo Pablo está diciendo a estos hermanos en Roma que los justificados van a reinar en vida. Esa expresión es una expresión tanto presente como futura. Vuelvo a citar la expresión que nos ayuda a reconocer y o a entender mejor esto. El reino de Dios es tanto presente como futuro. El reino de Dios es tanto ya, pero todavía no. Bueno, ¿cómo sé eso? ¿Cómo explico eso? Bueno, porque Dios está reinando en mi vida, Dios está reinando en mi corazón, Dios está reinando en su iglesia,
Dios está reinando en su creación ahora mismo, pero hay todavía verdades finales que no se están cumpliendo. Lo voy a explicar. La esperanza de un cristiano es que cuando muere va a la presencia de Dios, ¿cierto? Pero si no te has muerto, eso todavía es una esperanza, no es una realidad. ¿Cómo sé que voy a estar delante de la presencia de Dios? Por fe. Nada más. Pero sigue siendo una esperanza, no he llegado allí. El Señor está obrando en mi vida ahora, sí. ¿Cómo sé que está obrando? Porque me estoy arrepintiendo, porque estoy creciendo en el Señor, porque no soy la misma persona que fui ayer. Soy mejor. Bueno, ahí sé que Dios está reinando de forma presente. El futuro es para mí una esperanza, puede ser una seguridad, pero no estoy llegando allí todavía. Entonces, así es como Pablo explica eso del reino. Estamos reinando con Cristo en el presente, pero hay un futuro donde ese reino o ese esplendor o ese gobierno se va a ver de una manera mucho más amplia. De una manera mucho más amplia. Tenemos vida nueva hoy, de tal forma que podemos saber que esta vida es eterna y que finalmente un día reinaremos con Cristo. Así que solo en Cristo podemos triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. Solo en Cristo podemos triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. Qué glorioso recordatorio de que un día estuvimos hundidos en Adán, en nuestros pecados. Pero hermanos, ahora no importa nuestro pasado. El pasaje es un maravilloso recordatorio de lo que la gracia de Dios ha alcanzado y ha hecho para nosotros. Esta gracia es 100% suficiente, no es insuficiente, es 100% suficiente, pero aún debemos recibirla. No basta con decir que Dios es un Dios de gracia si yo no he recibido esa gracia de Dios. Ahora déjame hacer una observación final en este verso. El verso 17 no enseña universalismo. Verso 17 no enseña el universalismo. Déjame volver a leer el verso para que tengas claro eso. Porque si por la transgresión de un hombre, Adán, por esto reinó la muerte, mucho más, ahí está el contraste, reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Observe que no todos están recibiendo ese regalo. Obsérvelo, porque aquí dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces algunos piensan que la muerte empareja a todos. Algunos piensan que la muerte empareja a todos. Va de nuevo. Usted y yo tenemos familiares que no son creyentes. Usted y yo tenemos familiares a los que posiblemente se les ha proclamado o se les ha anunciado el mensaje del evangelio y no son creyentes. Vamos a pensar, usted póngale su nombre, su apellido y su rostro. Yo le voy a poner al mío lo mismo. Vamos a pensar que el día de mañana estas personas mueren. Si ellos no recibieron la abundancia de la gracia y si ellos no recibieron el don de la justicia que este pasaje dice que tiene que ser recibido, yo voy a hacer una pregunta y yo me la voy a hacer a mí, yo la voy a contestar y usted contéstela. ¿A dónde va esa persona cuando muere? Dígalo sin duda, hermanos. Va al infierno. Triste y lamentablemente así es.
Entonces, lo que el universalismo enseña es que cuando uno muere, todos van al cielo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Lo ve? Lo que la Biblia dice que para que una persona esté en una relación de salvación con Dios, específicamente aquí en el verso 17, tiene que recibir el don de la justicia, tiene que recibir esa gracia abundante delante del Señor. Ahora yo voy a hacer otra pregunta. ¿Usted ama a ese familiar en el que pensó cuando yo le dije que tiene nombre, que tiene rostro, que tiene apellido? ¿Lo ama? ¿Sí o no? Predíquele el evangelio. Porque mientras ese familiar suyo y mío tenga vida, tiene la oportunidad de recibir el don de la gracia abundante de Dios. Pero cuando muere, ya no hay manera de hacer nada por ello, por él. Entonces, el pasaje no enseña el universalismo. El universalismo es una doctrina de hombres, es una doctrina que ha dañado a mucha gente, porque mucha gente piensa, bueno, si de todas maneras, cuando yo me muera voy a ir al cielo, entonces yo no necesito a Dios, yo voy a darle vuelo a la hilacha, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a pensar como yo, a pensar como yo quiera, de todas maneras, Dios está obligado a salvarme. No, Dios no está obligado a salvarme ni a mí ni a ti. El acto de salvación es un acto de amor, de benevolencia, de misericordia de parte de nuestro Dios. Él no está obligado para con ningún ser humano que se encuentra en Adán a salvarlo. Así que las bendiciones que Pablo viene describiendo en este pasaje son exclusivamente para aquellos que se apropian por la fe de ellas. Pero vuelvo a insistir, aún se requiere recibir estas bendiciones. Número 4, el cuarto contraste que aquí hay es desobediencia y obediencia. Adán desobedeció, Cristo obedeció perfectamente. Estos versos van a resumir lo que Pablo ya dijo en el verso 12. La obediencia de Jesús realmente lo llevó hasta la muerte en el Calvario. ¿Hasta dónde Jesús tuvo que humillarse para obedecer lo que el Padre le había mandado? Hasta el Calvario. Así que mientras la desobediencia de Adán trajo condenación, la obra de nuestro Señor trajo justificación. La palabra ahí transgresión es la palabra paraptoma, transmite la idea de caerse a un lado o de desviarse. Eso es lo que la palabra transgresión comunica, caerte a un lado o desviarte. En el contexto en el que Pablo lo viene usando, ese paraptoma es la ruptura de la relación del hombre con Dios por la única culpa del hombre. Siempre que el hombre no goza de una buena comunión con Dios, no es problema de Dios. ¿Lo ves? Siempre que una persona dice, ay, es que yo no entiendo a Dios. Ay, es que yo no sé por qué Dios me trata así. Ay, yo he hecho tanto para Dios, yo no sé por qué Dios tiene esta manera de tratar conmigo. El suelo está bien parejo. Siempre que mi comunión entre en una fractura, en un quebranto con Dios, no es porque Dios erró. Siempre que mi comunión entre en una fractura con Dios, es porque yo tengo pecado. Y el pecado me aleja de Dios. Vean cómo, aunque estamos en Cristo, el primer Adán va a tratar de pelear todos los días de nuestra vida para volver a reinar. Va a hacer todo lo posible para intentar quitar al Señor del trono que tiene y reinar Él. Y por eso es que tenemos que estar tan alertas y tan atentos. Dice un comentarista acerca de este verso, es perfectamente comprensible que los pecados y las infracciones que se acumularon a lo largo de todos los tiempos tuviesen como respuesta el don gratuito de Dios. El don gratuito de Dios es el milagro de los milagros totalmente por encima de la comprensión humana.
Observa eso. Adán cometió una transgresión en el Edén. A partir de Adán, el hombre comenzó a violar una vez, tras otra vez, lo que Dios había dicho no hagas. Para cuando el Hijo de Dios aparece, no es solo la transgresión de Adán, es la avalancha de toda la raza humana que ha venido quebrantando el mandamiento de Dios. Y lo único que puede dar solución a eso es el don gratuito de Dios en la persona de su amado Hijo. Es por eso, hermanos, que la obediencia de Cristo asegura nuestro presente y nuestro futuro. La obediencia de Cristo realmente está asegurando nuestro presente y futuro. Por un lado, somos justificados. Eso habla del presente. El día que tú fuiste salvo, fuiste justificado por Dios. Pero ahora, Pablo está diciendo que tenemos vida eterna. Y vida eterna habla de no solo el presente, sino del futuro. Entonces, realmente la vida de una persona que ha sido salva está asegurada. Cristo está asegurando nuestro presente y nuestro futuro. La desobediencia de Adán nos condenó a todos antes de que nosotros mismos hiciéramos el mal. La obediencia de Cristo nos salvó antes de que nosotros mismos hiciéramos algo bueno. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Cuando Adán pecó, él como nuestro representante, todos nosotros pecamos. Cuando Cristo fue obediente en la cruz, todos nosotros fuimos beneficiados, aunque no habíamos hecho absolutamente ningún bien. Ahora vean la expresión, muchos serán constituidos justos. Muchos serán constituidos justos puede tomarse en presente cuando el pecador cree y es declarado justo, o puede tomarse como una realidad futura. Otra vez, el ya, pero todavía no. Ya eres declarado justo cuando eres justificado, pero todavía el Señor tiene que seguir obrando en ti y en mí. Tiene que seguir santificándonos y presentándonos delante del Padre un día finalmente. Ahora, ese no era el pensamiento judío. El pensamiento judío guardaba la confianza de que la Torá los haría justos. Los judíos pensaban que si guardaban la Torá, guardaban la ley, entonces ellos llegarían a ser justos. Pero ahora Pablo está diciendo que la única forma en la que podemos ser constituidos justos es por un acto forense, es por un acto legal, en el que la justicia de Cristo se nos otorga o se nos da. No es una justicia propia, porque no es que yo hice algo para alcanzarlo, es que es una justicia que se me imputó. Ahora vean cómo Pablo va a contrastar ahí la desobediencia de Adán. La palabra original ahí para desobediencia es paracoé. Paracoé es un acto voluntario de pecado. Adán sabía que estaba pecando cuando pecó. Dios le había dicho, no comerás de este árbol. Fue un acto voluntario. Nosotros como creyentes debemos cuidarnos de pecar de esta manera. Debemos cuidarnos de pecar deliberadamente. Pero en cambio, Cristo buscó obedecer al Padre hasta morir humillado en la cruz. Véanlo cómo Pablo lo va a decir en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es
del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Observa el contraste que Pablo está haciendo entre Adán y Cristo, entre palabras celestial y terrenal, entre palabras como natural y espiritual. Es la misma dinámica. Pero lo que quiero afirmar simplemente es que en Cristo estamos unidos al hombre celestial. En Cristo estamos unidos al hombre celestial. Cuando Cristo nos rescata, cuando Cristo nos justifica, nosotros realmente estamos llevando de allí en adelante la imagen del hombre que es espiritual, la imagen del hombre que es celestial. Ya no estamos atados al primer Adán. Y un día seremos transformados a la imagen de Cristo a cabalidad. Por esa razón Pablo está diciendo que los muchos que se encuentran en Cristo son pertenecientes a los justos. Cuando nos encontramos en Cristo, somos declarados justos. Si yo no me encuentro en Cristo, entonces soy injusto. Si yo no me encuentro en Cristo, entonces aún soy parte de la familia del primer Adán. Entonces aún no estoy en la nueva humanidad. Déjeme concluir el capítulo y vean cómo es que Pablo presenta la victoria definitiva de Cristo en estos dos versos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El verso 20 en el original funciona como una cláusula de propósito. Es decir, esa cláusula de propósito da una razón de una determinada acción. Sirve para hacer eso, para dar una razón de algo que se ha estado desarrollando. Así que la ley se convirtió en parte de la ecuación de la justificación. ¿Por qué la ley está? ¿Por qué Dios da una ley a Moisés? ¿Por qué esa ley estuvo dominando a los judíos hasta que Cristo vino? Y Cristo declara eso en el Evangelio. No vine a quebrantar la ley, no vine a violar la ley. ¿Vine a qué? A cumplirla. Cristo cumplió la ley a cabalidad. ¿Qué hombre había hecho eso en la historia del Antiguo Testamento? Ninguno. Cristo cumplió la ley a toda cabalidad, es decir, no pecó, no violó ningún mandamiento de la ley. Así que la ley se convierte en parte de la ecuación de la justificación. Yo voy a decir esto que ya lo he dicho varias veces, pero que creo que sirve aquí. La ley es un buen capitán. Sabe gobernar, sabe mandar, sabe decir lo que es bueno y sabe decir lo que es malo, pero mi carne y la tuya es un mal soldado. La ley es un buen capitán. Nuestra carne es un mal soldado. Yo contaba el jueves esta historia. Yo estaba leyendo a mi hija mayor ya no recuerdo si era libro, historia, cuento, no sé. Pero finalmente la reflexión en esta historia era que estaba un capitán en un buque de guerra, un portaaviones. Estaba mirando hacia donde estaban 5 o 6 soldados. Y en ese momento el capitán dice, pecho a tierra. 2 se tiran al pecho, 2 se tiran a la tierra, perdón, a la plataforma junto con él. 3 se quedan parados diciendo, ¿y por qué nos vamos a tirar? Fin de la historia, hay 3 soldados muertos, los que no obedecieron al capitán. Estaba llegando un avión sin aviso,
y los arrastró. ¿Quién salvó la vida? Los que obedecieron. Porque la ley es un capitán. Te dice pecho a tierra. Pero nuestra carne entonces dice, ¿y por qué yo tendría que tirarme? ¿Y por qué tendrían que decirme cómo hacer las cosas? ¿Qué es eso? Bueno, eso es similar a un famoso, bueno, no era himno, pero era canción. Tiene que ver con Lázaro. Y esa canción decía que Lázaro no estaba muerto, nomás andaba de parranda. A veces nuestra carne se comporta de esa manera. A veces nuestra carne se comporta de una manera que nos comunica, pensabas que estaba muerto, pero realmente andaba de parranda. ¿Lo ven? La ley es un buen capitán. Nos dice no cuando es un no. Nos habla de lo bondadoso de Dios. Observe que por la ley nosotros tenemos pasajes maravillosos que nos hablan del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la clemencia de Dios, de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero entonces nosotros no sabemos reconocer eso. No sabemos reconocer ese problema que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Así que Pablo va a trazar aquí la relación que la ley guardó con el pecado. Vean esa expresión. La ley se introdujo. Bueno, la pregunta es ¿por qué la ley se introdujo en el verso 20? La respuesta es que la ley se introdujo por un tiempo limitado y temporal. Pero esa expresión se introdujo aquí en su forma verbal, habla de una declaración negativa. Se introdujo la ley hasta que viniera el mediador y la ley culminara en un calvario, culminara en la cruz. La ley fue dado como un elemento adicional después de la caída. Esa ley reveló el pecado como una transgresión, como una violación a la norma establecida. Observa que la ley no vino a aliviar la condición adámica del pecado. De hecho, la ley parece ser que está empeorando las cosas. Ahora que hay ley para Israel, ahora que hay ley para una nación, el pueblo no ha dejado de pecar, está pecando más. Hay más transgresiones. Vean Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. A fin de llevar fruto para muerte. Hermanos, usted no me va a dejar mentir. Hay algo en nuestro interior que se rebela contra una orden. Hay algo en ti y en mí que cuando la Biblia me dice sométete, te está gritando no te sometas. Hay algo en ti y en mí que cuando la Biblia nos está diciendo ora, nos está diciendo no ores, ¿para qué oras? Hay algo en ti y en mí que cuando la Biblia nos está diciendo ejercita disciplina sobre tus hijos, entonces tú estás diciendo, pero ¿por qué yo lo debería de hacer? Esa es la resaca de Adán en nuestro propio interior. Es por Adán que aquello que es prohibido para nosotros se hace más atractivo que nunca. Eso a lo que tú estás diciendo, no lo quiero dejar, no lo quiero abandonar, no quiero someter esta área de mi vida a Dios, eso se está convirtiendo para ti en el fruto prohibido del Edén. El uso singular de la palabra transgresión aquí sugiere específicamente la situación de Adán sobre el pecado en Génesis 3. Así que la ley señaló el pecado, pero no puede contrarrestarlo. La ley está señalando el pecado, ¿me ayudas ahí? Pero no puede contrarrestarlo. La ley está diciendo, eres un mentiroso, la ley está diciendo, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un ladrón, eres un idólatra, pero no te está dando la salida al pecado.
Y está bien, hermanos. Déjame digo por qué. La ley solo señalaba el pecado. La ley te hacía correr a alguien que pudiera realmente solucionar el problema. Pablo va a decir en Romanos 7:12 que la ley no es defectuosa. Pero aquí está diciendo que lo que la ley logró es que el pecado se acrecentara. ¿Por qué? Si la ley te está diciendo no mentirás, entonces ahora tienes una fila de miles y de cientos de miles y de millones de mentirosos desde Adán hasta Cristo. ¿Por qué? Porque yo ya expliqué ese potencial que hay en la palabra no. No comas galletas. No tomes refresco. No te duermas tarde. No dejes de ir a trabajar. Ese no está funcionando como algo que provoca que realmente nosotros desobedezcamos la indicación que se nos está dando. Entonces, Pablo está hablando claramente, no se trata solo de infracciones, son transgresiones. Nuestro pecado delante del Señor no solamente es un error humano, no es un ajuste psicológico. Nuestros pecados delante del Señor son transgresiones. Es pecado deliberado delante del Señor. Es decir, pecamos a sabiendas de que estamos pecando. La gravedad del pecado es mayor cuando hay leyes específicas que te están diciendo no lo hagas o haz esto. Así que la ley fue dada para que viviéramos la plenitud de nuestro pecado. Eso pareciera ser algo loco, pero así está funcionando. La ley hizo el pecado aún más pecaminoso al revelar lo que es. Pero hay un marcado contraste con la santidad de Dios. Mira Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Respuesta: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Observa esa expresión. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Génesis 12:3. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, haré de ti una gran nación, haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. Singular. Te voy a bendecir. En la simiente de Abraham estaba la descendencia a la que se le había hecho esa promesa. Entonces, ¿quién es el verdadero heredero de la promesa de Abraham? ¿Abraham? No. ¿Quién es el verdadero heredero de la promesa de Abraham? ¿Los israelitas? No. ¿Quién es el verdadero heredero de la promesa de Abraham? Cristo. Cristo es el heredero. Cristo es la verdadera simiente de Abraham. No es en Abraham que las familias de la tierra están siendo bendecidas el día de hoy. Es en Cristo que las familias de la tierra son bendecidas. Entonces Pablo lo dice aquí claramente, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ahora paso para terminar. Observe cómo es que la ley está, pero luego Pablo dice que la gracia sobreabunda. Gracia y promesa, gracia y ley aquí no se están comparando. De hecho, la manera como Pablo introduce la gracia no es un comparativo o una comparación. Pablo está usando una palabra donde realmente es un superlativo. Es decir, no hay forma de comparar el pecado con la gracia. La gracia por mucho es más grande que el pecado. Por eso es que digo que es un superlativo.
Me gusta cómo la Nueva Versión Internacional traduce este verso porque dice, donde el pecado se multiplicó, la gracia lo excedió enormemente. Vuelvo a decirlo, donde el pecado se multiplicó, la gracia lo excedió enormemente. Déjame ayudarte a comprender esto. La gracia abundó aún más. La gracia se desbordó en abundancia. Donde el pecado alcanzó su punto álgido, donde el pecado dijo, llegué, hice lo que tenía que hacer, entonces la gracia lo inundó por completo. O vean lo que Martin Lloyd-Jones decía de este pasaje. La idea es la de un desbordamiento, como si se desatara una poderosa inundación que arrasa todo a su paso. Entonces, cuando tú piensas que lo que Adán hizo realmente es algo absolutamente destructivo para la raza humana, absolutamente pecaminoso, no hay nada que el Señor pudiera hacer para eso, entonces el Señor derrama su gracia y su gracia viene como un tsunami que arrasa con todo lo que el pecado está haciendo. La gracia salvadora de Dios supera con creces el pecado condenatorio de Adán y de sus descendientes. La gracia abundante de Dios se refiere en este pasaje a la autoentrega divina en el Calvario. Fue en ese lugar donde el pecado abundó. Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz. Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz. Ese es el lugar más álgido del pecado y sin embargo es el lugar donde Él quiso mostrar gracia en abundancia para nosotros. Así que ahora mismo podemos acercarnos al trono de gracia y recibir la misericordia y su gracia para cada adversidad personal. ¿Cómo reina la gracia? La gracia reina solo a través de Jesucristo. La gracia reina solo a través de Jesucristo. Si tú vuelves a leer el pasaje, te vas a dar cuenta de algo. Verso 1 comienza por medio de Cristo. Verso 21 termina por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo y solo por Él tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. Me encanta esta cita de Spurgeon. Contemplando la verdad de la gracia, él dice, bendito sea Dios por eso. El pecado puede ser un río, pero la gracia es un océano. El pecado puede ser una montaña, pero la gracia es como un diluvio, como el diluvio de Noé, que prevaleció sobre la cima de las montañas 15 codos arriba. Hermano, ¿hay algún pecado que la gracia no pueda derribar, no pueda sepultar, no pueda aniquilar, no pueda arrastrar? No. No. Pero aún así, la gracia debe recibirse. Aún así, el don de justicia debe ser recibido por el pecador. Así que la vida eterna, comunica Pablo aquí, vence fácilmente la amenaza de la muerte. Jesucristo es el medio de regreso de los pecadores a un Dios justo. Es por medio de esta justificación que podemos ver la gloria de la gracia de Dios. La gloria de la gracia de Dios. La obra de Cristo se presenta triunfante sobre el imperio de la muerte y ahora su dominio es mayor. Hermanos, cuando cantamos realmente tu gracia es mayor, estamos comunicando esta verdad. Tu gracia avasalló mi pecado. Tu gracia trastornó el pecado del primer Adán en mi vida. Esta gracia realmente venció sobre la muerte y ahora su dominio es mayor o debe de ser mayor en nosotros.
Permíteme, para terminar, citar lo que un padre de la iglesia primitiva dijo al respecto de este pasaje. Su nombre es Tertuliano. Y él dijo: al igual que nuestro Señor fue crucificado entre dos ladrones, esta doctrina de la justificación está siendo crucificada entre dos herejías opuestas: el libertinaje y el legalismo. La respuesta a estas herejías es, por un lado, Dios es santo, por lo que nuestro pecado requiere castigo. ¿Me ayudas ahí? Dios es santo, por lo que nuestro pecado requiere castigo. Bueno, eso Tertuliano lo dice por el libertinaje. Segundo, Dios es misericordioso, por lo que en Cristo nuestros pecados son resueltos. Así que nosotros, como personas justificadas, debemos reconocer que la doctrina de la justificación puede estar siendo crucificada por estas dos herejías: el libertinaje, es decir, un exceso de gracia, un exceso de la libertad cristiana, o el legalismo, una actitud opuesta o contraria a la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Así que, querido hermano, para terminar, debo recordarte simplemente: Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán algún día fue para destruir. Cristo es más poderoso para salvarte, para salvarme a mí, de lo que Adán un día fue para destruir. El pecado de Adán proporcionó una raza de pecadores, pero el postrer Adán ha creado una nueva humanidad. Así que observa esto. Mírate en Adán, aunque no hubieses hecho nada, ya había sido declarado un pecador. Mírate en Cristo y verás que aunque no has hecho nada, eres declarado justo. Oh, qué hermosa seguridad, qué hermosa esperanza la que nosotros podemos tener de poder mirarnos ahora en Cristo y no en Adán. Permíteme cerrar con la letra de un himno. Fue escrito por Carlos Wesley en 1739. Oh, si 1000 lenguas cantaran las alabanzas de mi gran Redentor, las glorias de mi Dios y Rey, los triunfos de su gracia, los triunfos de su gracia. Él rompe el poder del pecado cancelado. Él libera al prisionero. Su sangre puede limpiar al más inmundo. Su sangre fue utilizada por mí. En este día alegre se levantó el glorioso sol de justicia. Sobre mi alma en tinieblas brilló y la llenó de reposo. De repente expiró la lucha legal. Entonces dejé de lamentarme. Entonces comencé a vivir mi segunda vida real y viviente. Celebra los triunfos de su gracia. Hermanos, celebra los triunfos de la gracia de Dios en tu vida día tras día. Mientras la ley nos conducía al pecado y a la muerte, solo Cristo nos pudo conducir a la vida y a la justicia que Él otorga. Señor, te adoramos en esta tarde. Te damos a ti honra, gloria y honor. Queremos estar delante de ti reconociendo que mientras en Adán fuimos condenados, en Cristo somos justificados. Mientras en Adán recibimos muerte, en Cristo recibimos vida.
Mientras en Adán vivimos sepultados en transgresión tras transgresión, ahora en Cristo realmente podemos tener victoria por medio de tu gracia. Señor, ayúdanos a vivir confiadamente delante de ti. Ayúdanos a depender de tu gracia cada día de la vida. Cada día que vivimos, permítenos confiar que tu gracia es suficiente, que el imperio de la muerte fue derrumbado, fue derribado, fue aniquilado, y que tu gracia siempre, siempre, siempre triunfará. Tu gracia es siempre eficaz. Tu gracia es avasalladora. Mientras el pecado es como un río, tu gracia es un océano. Señor, permítenos recordar continuamente que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Señor, hay gracia abundante para mí y mis hermanos este día. Hay gracia abundante para mí y para esta Grey este día. Señor, que podamos venir reconociendo que es solo por tu gracia que podemos estar de pie delante de ti. Oh Señor, no es la obra de Adán a través de la cual hoy estamos. Es la bendita obra del postrer Adán en la cruz, por la cual podemos estar de pie, por la cual podemos adorarte, por la cual podemos amarte, por la cual podemos exaltarte. Así que este día te queremos glorificar. Señor, conoces nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras adversidades, conoces todo lo que somos y lo que hay en nuestras vidas. Y ahora yo pido que tú suplas para nosotros la gracia necesaria para enfrentar todo esto el día de hoy. Sé con mis hermanos, guárdalos, fortalécelos, ayúdalos, bendícelos, permite que no decaigan, que puedan perseverar en ti y que podamos saber que es por gracia que fuimos salvos, por gracia que somos sostenidos en el día presente, por gracia que somos sostenidos en el día futuro y por gracia que un día estaremos contigo en el cielo y reinaremos contigo. Pedimos todo esto en tu nombre, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.